Muy buenas noches, amada familia. La gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Sigamos escuchando a nuestro Maestro. Somos sus discípulos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 8. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 8. Estamos viendo acerca de ese momento posterior a los Gadarenos. Y leo a partir del versículo 40. Para el contexto, aunque ya escuchamos lo que sucedió con la historia de la mujer del flujo de sangre, pero por el contexto, dice la palabra de Dios así. Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo porque todos le habían estado esperando. Y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba, y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: Alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: No temas, cree solamente, y ella será sanada. Y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: No lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó, diciendo: Niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante. Y él mandó que le dieran de comer. Y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie nada de lo que había sucedido. Amén. Pues Padre, te damos gracias, porque como esta niña estaba muerta y un toque tuyo la resucitó, así nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el toque de tu Espíritu nos trajo vida para poder ver el brillo de tu gracia. Señor, ayúdanos a ver más y más la grandeza de tu reino y la bajeza de nuestra naturaleza carnal, para que podamos también apreciar, agradecer y alabar tu santo nombre por el privilegio que nos has dado de ser hechos hijos de Dios. Te alabamos y te bendecimos y pedimos tu bendición para toda la familia en la fe, que nos hemos reunido a los pies del Maestro. Sea tu bendición sobre mis hermanos, hermanas, sobre sus familias y nuestras congregaciones, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo
termina el evento con la mujer del flujo de sangre en el versículo 48. Jesús despide a esta mujer que después de 12 años de estar padeciendo, sin embargo, al instante Jesús la sana. 12 años enferma, paulatinamente desangrándose. Y tenemos ahora una niña con 12 años de edad, hija única, de un padre que llega y se postra, cae a los pies de Jesús y le ruega que la sane. Pero en ese momento que está ocurriendo el milagro de la mujer con flujo de sangre, al mismo tiempo está ocurriendo el drama y la desgracia de la muerte de esta niña. Y cuando en el versículo 49 leemos y confirmamos esto, mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Ahora, veamos en todo esto que aquí dicen, los que llegan ahí con el oficial de la sinagoga le dicen: no molestes más al maestro. Veamos también que cuando la mujer lo tocó a Jesús en el versículo 45, Pedro le dijo: maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Ahora, ¿por qué enfatizo esto? Porque aquí estamos viendo cómo todos buscaban a Jesús por su enseñanza. Eran discípulos, querían aprender de Él lo que Él enseñaba. Él era el maestro, ellos los discípulos. Pero Jesús no solamente enseñaba palabras con sabiduría totalmente divina, celestial, sino que además mostraba que su palabra respaldaba en total obediencia el por qué vino al mundo: para redimir al hombre, para salvar al hombre del pecado y de todas las consecuencias del pecado, porque la muerte es consecuencia del pecado, la enfermedad es consecuencia del pecado, y el Espíritu Santo respaldaba con poder manifiesto estos milagros, que eran simplemente una figura de un milagro más grande, que era la salvación del alma del hombre, que habría de suceder después de la crucifixión. Ahora, estos hombres llegan y le dicen: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Pero no escuchamos al oficial de la sinagoga hablar, escuchamos a Jesús, al maestro, hablar. Cuando Jesús oye esto, inmediatamente responde. Y no le responde a la persona que habló, le responde al oficial de la sinagoga, porque puede escuchar sus pensamientos, donde totalmente está en desánimo, está en dolor, está entrando en una agonía. Y Jesús capta todo esto y le dice a él: no temas. Lo primero que le dice es: no tengas miedo. No tengas miedo. El miedo es la manifestación más palpable de la incredulidad de una persona. Miedo es igual a incredulidad. Y obviamente tú y yo sabemos que cuando hablamos de incredulidad, los creyentes, es que se refiere a incredulidad con respecto a Cristo Jesús. El no creer que Jesucristo es quien dice ser, el no creer que Jesucristo puede hacer lo que dice que puede hacer, el no creer que la palabra dice la verdad, el no creer en Dios. La incredulidad nos conlleva miedo. Los creyentes, los que vivimos en la fe que nos dio la posibilidad de ver la grandeza de su majestad
y su reino, su santidad y su poder. Es también la misma fe que nos mantiene en la firme esperanza de que cualquier cosa que suceda en nuestras vidas o alrededor de nuestras vidas ha sido bajo el gobierno soberano, bajo la divina providencia de nuestro Dios y Padre, que siempre hará lo mejor para nosotros, no importando que a nosotros no nos parezca que es lo mejor, pero Él es sabio, nosotros insensatos. Cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas. Lo primero, una orden: no tengas miedo. Cree, otra orden, un segundo imperativo: cree solamente. O sea, solamente mantén tu fe. Agárrate de la fe que te ha sido dada, que te ha sido concedida por gracia. Tómate del espíritu de fe, del espíritu de Jesús, del Espíritu Santo. Y ella será sanada. Ahora, le da no solamente una orden, sino también le da una promesa: ella será sanada. En tanto que nosotros recibimos promesas de Dios, nosotros podemos anclar nuestra fe en aquel que siempre que promete cumple. Anclamos nuestra fe en sus promesas. Nuestra fe está firmemente anclada en lugares celestiales en Él. Por eso dice Efesios capítulo 2, que ya estamos sentados en lugares celestiales en Él. Pero todavía no. Pero ya estamos en Él. Y Él está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no decaiga. No decaiga. No temas, cree solamente y ella será sanada. Versículo 51. Y cuando Él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con Él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, el padre y la madre de la muchacha. O sea, aquí había 6 personas y una niña muerta. El padre y la madre con su niña muerta, 3. Y aquí vemos a Pedro, Juan y Jacobo, otros 3, son 6. Y a Jesús, el Maestro, el que iba a dar una lección de vida nuevamente, el que iba a confirmar que esto que dijo tiene una confirmación. No temas, cree solamente y ella será sanada. Y todos la lloraban y se lamentaban. Todos la lloraban y se lamentaban. ¿Qué tragedia ver a una niña de 12 años, una adolescente de 12 años muerta, tendida! ¡Qué impotencia! ¡Qué dolor! Y Él dijo otra vez, imperativos, órdenes: no lloren. Y les da un motivo: porque no ha muerto. No lloren porque no ha muerto. Mis amados hermanos, solo Dios conoce la verdad. En cada situación y circunstancia de nuestras vidas, solo Dios sabe el fin de la película. En cada tragedia, en cada drama que tú estés viviendo, solo Dios conoce el fin de la película, del drama, del thriller. Solo Dios lo conoce. Y lo que nosotros tenemos que confiar es en que su perfecta voluntad es la mejor, mucho mejor que la nuestra. Y lo que sí podemos buscar en Él es sabiduría, que nos dé dominio propio, que nos dé paciencia, porque estamos ante una prueba de nuestra fe, que nos está sobrepasando, que nos está venciendo. No lloren porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de Él sabiendo que ella había muerto. Ahora, versículo 53 es interesante. ¿Quiénes se burlaban de Él? Porque los que estaban en el cuarto escuchando estas palabras solamente eran 6 personas. Jacobo, Juan y Pedro, el padre y la madre. Estos 5 eran los que estaban escuchando. La niña muerta escuchaba,
Bueno, si el maestro dice no ha muerto, la niña escuchaba que no había muerto. Porque nuestro Señor estaba hablando y su palabra es vida y espíritu. ¿Cómo fue que tú y yo llegamos a nacer de nuevo sino por su palabra? Santiago 1:18, Primera de Pedro 2:23, así lo dicen estos dos versículos, Santiago 1:18, Primera de Pedro 2:23, que por su palabra nacimos de nuevo. Porque en su palabra hay vida y hay espíritu. Y cuando nos ponemos a los pies del Maestro a escuchar su voz, sabemos que su palabra no regresará a Él vacía, sino hará algo en nosotros, vida, y nos vivificará por el Espíritu. Ellos se burlaban, porque había muerto, para ellos había muerto. Versículo 54, pero Él, o sea, independientemente de la fe, de la falta de fe de ellos, de no haber obedecido al creer, ¿qué fue lo que hizo? O sea, necesita nuestra fe para Él sanar. En el caso de la mujer del flujo de sangre, le dijo, tu fe te ha sanado. Ahora tenemos la contraparte, tenemos a un montón de gente ahí, o por lo menos a 6 personas que están con Él en el cuarto que no creen nada. Se están riendo de Él. Pero sin embargo, ¿va a detener eso la obra, el poder de Dios? Por supuesto que no. No seamos insensatos, pensando que solamente por nuestra fe Dios va a actuar. No, es de acuerdo a su voluntad perfecta y soberana, de acuerdo a la misericordia que quiera darnos para retirarnos de este sufrimiento, o la gracia que es poder obrando en nuestra debilidad. Él, tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Ya dijo que no había muerto. Ahora le da una orden a la niña, levántate. ¿Suena esto parecido a Lázaro? Lázaro, sal fuera de la tumba. ¿Qué fe había en María y en Marta? Ninguna. Le reclamaron que por qué había llegado tan tarde. Le dijeron que no abriera la piedra del sepulcro porque ya tenía 4 días, ya apestaba el cuerpo. ¿Impidió eso que Lázaro saliera vivo? Por supuesto que no, es Dios. Y cuando Él dice, sal, o cuando le dice a la niña, levántate, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, versículo 55, le volvió su espíritu y se levantó al instante y Él mandó que le dieran de comer. Wow. Todavía después de que la levanta, le ordena que le den de comer. Supone que es una chica, está en crecimiento, debe tener hambre. Entonces, sus padres, versículo 56, estaban asombrados. Pero ¿qué hizo Jesús? Él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Mis amados hermanos, ¿no estamos asombrándonos cada día de poder abrir los ojos y saber que nuevas son sus misericordias para nosotros cada mañana? ¿No estamos asombrados cada vez que nos concede el escuchar su voz y poder recibir vida a través de estas palabras? ¿No estamos asombrados que el mismo que puede manejar toda circunstancia adversa, como lo acabamos de ver, sigue manejando todas las circunstancias adversas, contrarias a tu vida? En tanto que tú caigas a sus pies postrado, tu corazón confiado y tus ojos puestos en Él, jamás recibirás menos que la perfecta voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, es la de Él. Que el Señor te bendiga, amado hermano, y que siga fortaleciendo tu fe, que bendiga a tus hijos, a tus familiares, aún inconversos, que los traiga arrepentimiento de pecados y fe y descanso en Cristo, y vivamos y sigamos viviendo en el Espíritu de Jesús que vive en nosotros, que ha hecho de nosotros un templo, y sigamos glorificando su nombre siempre, porque Él merece toda honra, gloria y alabanza. Él es Rey. Buenas noches a todos y
Gracias por acompañarme. Si Dios nos concede vida, el lunes seguiremos adelante escuchando la voz del Maestro. Buenas noches. No olviden, este fin de semana, domingo, congregarse, día del Señor, día de reposo. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bendiciones.